de todos mis pecados. Y así como os lo suplico, así confío en vuestra divina y misericordia infinita, me los perdonaréis por los méritos de vuestra preciosísima sangre, pasión y muerte, y me daréis gracias para enmendarme y perseverar en vuestro santo servicio hasta el fin de mi vida. Amén. El primer misterio de gloria, la triunfante resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María es Madre de gracia, Madre de piedad y Madre de misericordia. Oh buen Jesús,
Perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, María, Reina de todas las madres, ruega por nosotros. Segundo misterio de gloria, la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
María es Madre de gracia, Madre de piedad y Madre de misericordia. Ave María Purísima. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de misericordia. Sagrado Corazón de Jesús. María, Madre Nuestra Señora de la Providencia. Tercer misterio de gloria, la venida del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María es Madre de gracia, Madre de piedad y Madre de misericordia.
Ave María Purísima. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, misericordia infinita. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, María, Reina de la Paz, el cuarto misterio de gloria, la ascensión de Nuestra Señora a los cielos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María es Madre de gracia, Madre de piedad y Madre de misericordia. Ave María Purísima. Oh Jesús mío,
Perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, María, Nuestra Señora Milagrosa. El quinto y último misterio, la coronación de nuestra Madre María Santísima como Reina de todo lo creado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María es Madre de gracia, Madre de piedad y Madre de misericordia. Ave María Purísima. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, María, Nuestra Señora de la Divina Providencia, recemos un Padre Nuestro, 3 Ave María y Gloria, por las intenciones del Papa, de todos los obispos, sacerdotes, diáconos y el pueblo laico de Dios. También oremos y presentémosles al Señor todos los enfermos, los fieles difuntos y las benditas almas del purgatorio, especialmente aquellas que están más necesitadas del perdón y de la misericordia de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ave María Purísima. Buenas noches tengan, hermanos. Que Dios los bendiga y nuestra Madre grandemente. Amén. Buenas noches tengan todos. Y sean bienvenidos a esta su comunidad Santa Bernardita, abriendo siempre puertas para Cristo. Como cristianos católicos participantes plenamente en la Santa Misa, cuando recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo. Para poder hacerlo debemos estar dispuestos y a participar conscientes de no estar en pecado mortal y haber guardado el ayuno una hora antes de comulgar. Le damos la más cordial bienvenida a nuestros hermanos y hermanas cristianos no católicos y a todos los de las otras denominaciones no cristianas. Dado que no pueden acercarse a la misa de la comunión, les soltamos a que oren con nosotros y que nos unamos en el Señor Jesús que está presente en cada misa. Por favor, tome un momento y asegúrense en que sus celulares estén en silencio. Bienvenidos en este día del Señor, fiesta de la ascensión del Señor. Hoy, el que nació en Belén, que curó enfermos y acompañó a los tristes, el que subió a la cruz y al tercer día resucitó, hoy sube a los cielos. La Santa Misa será precedida por el Padre José Antonio Carrión.
Por favor, póngase de pie para recibirlo junto a sus ministros que participarán en esta sagrada misa. Con mis manos y mi vida te alabo, Señor, te alabo, Señor. Con mis manos y mi vida te alabo, bendito Señor. Porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí. Porque tú has sido precioso para mí, te alabo, bendito Señor. Porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí. Porque tú has sido precioso para mí, te alabo, bendito Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Tengo que darle las gracias a todos los que han estado orando por mi salud estos días después de la operación. Y ya me siento mejor y por eso comencé esta semana a hacer pininos, poquito a poco. Antes de celebrar los sagrados misterios, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios nuestro, en este día tu Hijo ha subido a los cielos ante la mirada de los apóstoles. Concédenos que, según su promesa, Él permanezca siempre con nosotros en la tierra y nosotros merezcamos vivir con Él en el cielo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. La primera lectura está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles. En esta lectura, tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, Lucas nos dice que Jesús ha convivido 40 días con sus discípulos y lo ha instruido con una nueva luz sobre el sentido del reino de Dios. El momento de la ascensión del Señor al cielo es la última acción personal de Jesús en el mundo. Él nos promete el Espíritu Santo. Escuchemos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles.
En mi primer libro, Teófilo, escribí de todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el comienzo hasta el día en que fue llevado al cielo, después de haber dado instrucciones a los apóstoles que había escogido, movido por el Espíritu Santo. Se les presentó él mismo después de su pasión, dándoles numerosas pruebas de que estaba vivo, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles del reino de Dios. Una vez que comían juntos, les ordenó que no se alejaran de Jerusalén, sino aguardad que se cumpla la promesa del Padre, de la que me habéis oído hablar. Porque Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo dentro de no muchos días. Los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino a Israel? Les dijo: no os toca a vosotros conocer los tiempos o momentos que el Padre ha establecido con su propia autoridad. En cambio, recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que va a venir sobre vosotros y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta el confín de la tierra. Dicho esto, a la vista de ellos fue elevado al cielo, hasta que una nube se lo quitó de la vista. Cuando miraban fijos al cielo, mientras él se iba marchando, se les presentaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron: Galileos, ¿qué hacéis ahí plantados mirando al cielo? El mismo Jesús que ha sido tomado de entre vosotros y llevado al cielo, volverá como lo habéis visto marcharse al cielo. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. El Señor al son de trompetas. Pueblos todos, batid palmas, aclamad a Dios con gritos de júbilo, porque el Señor Altísimo es terrible, emperador de toda la tierra. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Tocad para Dios, tocad, tocad para nuestro Rey, tocad. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas, porque Dios es el Rey del mundo. Tocad con maestría, Dios reina sobre las naciones. Dios se sienta en su trono sagrado. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas.
La segunda lectura está tomada de la carta de San Pablo a los Efesios. San Pablo, escribiéndole a los Efesios, indica que Cristo es dueño y Señor y estará sobre todas las cosas. Nosotros tenemos el espíritu de sabiduría para que comprendamos toda la profundidad de la esperanza cristiana y el poder de Jesús, para que en su nombre actuemos. Escuchemos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación para conocerlo, e ilumine los ojos de vuestro corazón para que comprendáis cuál es la esperanza a la que os llama, cuál es la riqueza de gloria que da en herencia a los santos, y cuál la extraordinaria grandeza de su poder en favor de nosotros, los creyentes, según la eficacia de su fuerza poderosa, que desplegó en Cristo, resucitándolo de entre los muertos y sentándolo a su derecha en el cielo, por encima de todo principado, poder, fuerza y dominación, y por encima de todo nombre conocido, no solo en este mundo, sino en el futuro. Y todo lo puso bajo sus pies y lo dio a la iglesia como cabeza sobre todo. Ella es su cuerpo, plenitud del que llena todo en todos. Palabra de Dios. El Santo Evangelio según San Lucas. Escucharemos a continuación la otra versión de San Lucas sobre la ascensión del Señor. Jesús, después de prometer la venida del Espíritu Santo, sube a los cielos. Hermanos, los invito a que ponerse de pie para recitar la aclamación antes del Evangelio y escuchar la proclamación del mismo. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Conclusión del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: así está escrito, el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día, y en su nombre se proclamará la conversión para el perdón de los pecados
a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Vosotros sois testigos de esto. Mirad, yo voy a enviar sobre vosotros la promesa de mi Padre. Vosotros, por vuestra parte, quedaos en la ciudad hasta que os revistáis de la fuerza que viene de lo alto. Y los sacó hasta cerca de Betania y, levantando sus manos, los bendijo. Y mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado hacia el cielo. Ellos se postraron ante él y se volvieron a Jerusalén con gran alegría y estaban siempre en el templo bendiciendo a Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Porque me has hablado. Gracias, mi Señor, porque me has hablado. Santas y buenas noches tengan todos. Queridos hermanos, todos ustedes saben que el libro de los Hechos de los Apóstoles es la continuación del Evangelio de Lucas. Por eso que él dice en mi primer libro, Teófilo, recuerden que el Evangelio de Lucas comienza también diciendo, más o menos, después de indagar cuidadosamente, querido Teófilo, me he decidido, etcétera, etcétera. Y vemos que él hace el puente en la conclusión de su evangelio con la estancia de Jesús en la tierra, termina ahí. El último acto visible de Jesús con sus apóstoles antes de ascender y antes de dejar a los apóstoles en la tierra. Y después el Evangelio, después de concluir el Evangelio, comienza su segundo libro, haciendo un pequeño resumen y les dice, ellos todavía seguían pensando, fíjense cómo insiste Lucas, que los apóstoles todavía no habían entendido nada. ¿Cuántas veces nos pasa a nosotros eso? Venimos todos los días a misa y no entendemos nada. Antes decíamos porque la misa era en latín, hoy la misa es en español y muchas veces no entendemos nada tampoco. Simplemente se nos cierra la mente a nuestros criterios y pensamos que las cosas deben ser como las queremos, no como son de verdad o como es que Dios las manda. Por eso le preguntan a Jesús, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? Es ahora. Ellos querían un Mesías político. Ellos querían un Mesías que gobernara y que expulsara a los romanos y que estableciera un reino en Israel al estilo humano. Y Jesús le dice claramente, no les toca a ustedes conocer los tiempos o momentos que el Padre ha establecido con su propia autoridad. Pero inmediatamente los consuela porque le dice, en cambio recibirán la fuerza del Espíritu Santo que va a venir sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el confín de la tierra. O sea, les da la esperanza de que cuando venga el Espíritu Santo, el día de Pentecostés, abrirá la mente
y los impulsará a predicar el reino de amor que Él vino a traer. Enseguida vemos cómo al decir esto se eleva al cielo. Para nosotros, en nuestra cultura, lo terreno, igual que en la Biblia, desde el principio lo terreno es la parte de abajo. Y lo que está arriba es lo que pertenece a la parte divina, a Dios, ¿no? Sabemos hoy en día que científicamente hablando, Dios está en todas partes, abajo, arriba, en todas partes. Y que lo que llamamos cielo es un concepto comparativo para entender una realidad superior a nuestra mente. Es un misterio donde, vamos a decir, la morada de Dios que está en todas partes. Y vemos que una nube se lo quita de la vista. Aquí viene entonces la otra parte. Aquellos apóstoles se quedan mirando al cielo, espantados así, atontados. ¿Cuántas veces cuando vemos algo maravilloso nos quedamos paralizados? No sabemos salir adelante, no sabemos seguir caminando. Nos parece que ya ahí se va a acabar todo. Queremos que eso, o que eso nunca se acabe también. Ese espectáculo de ver a Jesús subiendo al cielo, que nunca se acabe. Y es cuando le dicen, los ángeles le dicen, Galileos, ¿qué hacen ahí plantados mirando al cielo? El mismo Jesús que ha sido tomado de entre ustedes y llevado al cielo, volverá como lo han visto marcharse al cielo. O sea, volverá a juzgar. Junto con esto, el Evangelio de hoy también remarca lo mismo. Remarca, ante todo, esa voluntad de bendecir Dios a los hombres y que después de recibir ese mensaje, ¿qué hacen ahí plantados? Se vuelven a Jerusalén y con gran alegría estaban en el templo siempre bendiciendo. Pero sabemos también que para el próximo domingo celebraremos Pentecostés, la efusión del Espíritu Santo, es quien va a sacar a aquellos apóstoles temerosos a predicar a todas partes. Y van a perder el miedo hasta darán la vida por Cristo. Hoy tenemos que nosotros decirle al Señor que Él puso la escalera grande con su venida, su encarnación en el seno purísimo de la Virgen, con su nacimiento, con su pasión, con su muerte y con su resurrección y con su ascensión al cielo. A nosotros nos toca ahora poner nuestra pequeña escalera. ¿Qué decía la bamba? El canto de la bamba que decía que para subir al cielo se necesita. Ay, allá arriba yo iré. Eso es lo que nos debe animar a nosotros a ir hacia arriba. Ver cuántos escaloncitos caminamos todos los días. Si no pude subir hoy un escalón, mañana me esforzaré a ver si puedo llegar a subirlo. No es quedarme plantado mirando al cielo. Es recordar que tengo que bailar la bamba en este mundo, que tengo que vivirla con alegría,
de cristiano redimido, que ha visto a Jesús, que ha entregado su vida por nosotros, que se nos da como alimento en cada Eucaristía, y que Él quiere que nosotros también pongamos la parte nuestra. ¿Qué hacen ahí plantados mirando al cielo? Vayan y anuncien el Evangelio comenzando por Jerusalén hasta los confines de la tierra. Últimas palabras de Jesús. Estamos llamados hoy a ser los propagadores y los anunciadores de esa buena nueva del amor de Dios en la tierra. Hoy, al igual que en otras épocas, encontramos dificultades, encontramos problemas, distintos quizás a los de otro tiempo, pero tenemos que saber enfrentarlos. Por ejemplo, yo esta mañana recordaba, en la misa de esta mañana, recordábamos a San Justino. ¿Quién fue San Justino? San Justino fue el primer, era Galileo, era quizás de Samaria, y él fue el primero que empezó a defender la fe con argumentos humanos, y por eso es el primer apologista. Murió en la persecución, creo que de Decio, en el año 150 más o menos. Él fue el primero que defendió que la muerte de Cristo, que la encarnación de Cristo, todas las verdades de la fe revelada eran producto del amor de Dios, y demostró también en sus catequesis que quedaron escritas, que muchas se conservan todavía, la forma en que se reunían los domingos. Y él argumenta que cada domingo, el día después del sábado, que para los romanos era el día del sol, que él argumenta que es el día del Señor, del nuevo sol. Empieza a cambiar ya la palabra para llamar al domingo día del Señor, invitando a reunirse y a celebrar y escuchar la palabra de Dios, los escritos del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento, y la celebración de la Eucaristía. Vemos que estos documentos son muy importantes porque la Iglesia ha seguido fiel durante todos estos siglos, y si estudiamos todos los pasos, vemos que es lo mismo que la Iglesia hace hoy, siglos después, 20 siglos después. Que el Señor a todos nos dé la capacidad de no quedarnos inválidos ante la acción del Espíritu Santo que quiere venir a nosotros, para que caminemos por sendas de vida y dejemos a un lado las sombras de muerte. Que el Señor me los bendiga, me los cuide y esté siempre con todos ustedes. Creo en un solo Dios, de la tierra, de todo lo visible e invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por la salvación, bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen, y se hizo hombre,
y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo. Con el Padre y el Hijo reciben adoración y gloria. Y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Unidos a Jesús, que está a la derecha del Padre para interceder por los hombres que Él ha redimido, oremos con confianza por nosotros y por todo el mundo y digamos: Señor Jesús, intercede por nosotros. Para que el reino de Dios se manifieste a los hombres de nuestros tiempos por las palabras y obras de los cristianos, oremos. Señor Jesús, intercede por nosotros. Para que la presencia de Jesucristo glorioso, presente en su iglesia y en cada uno de sus miembros, sea transparente en la vida de los pastores, oremos. Señor Jesús, intercede por nosotros. Para que la iglesia, enriquecida con los dones del Espíritu Santo, viva fielmente la caridad, la humildad y la entrega en el anuncio del reino de los cielos a todos los hombres, oremos. Señor Jesús, intercede por nosotros. Por los que huyen de su patria a causa del hambre o de la guerra, para que experimente la compasión de Dios y en Él encuentre su refugio y esperanza, oremos. Señor Jesús, intercede por nosotros. Para que el Señor dé en abundancia su vida a los que han muerto repentinamente y cuya fe solo Él conoció, y consuele a los que lloran la muerte de sus seres queridos, oremos. Señor Jesús, intercede por nosotros. Para que la celebración de la Eucaristía haga presente en nuestras vidas a Cristo resucitado, que vive para interceder por nosotros, oremos. Señor Jesús, intercede por nosotros. Señor Jesucristo, al celebrar hoy la solemnidad de tu ascensión al cielo, te pedimos que escuches nuestras oraciones y nos des el Espíritu Santo prometido, para que Él vivifique con sus dones nuestra fe y haga eficaz la tarea evangelizadora de tu iglesia, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Como hijos amadísimos de Dios, esfuércense por imitarlo, sigan el camino del amor, sigan el camino del amor. Sigan el camino del amor. A ejemplo de Cristo que les ama a ustedes. Él en verdad se entregó por nosotros. Sigan el camino del amor, sigan el camino del amor, sigan el camino del amor de Dios. Y vino a ser la ofrenda
y la víctima sacrificada, cuyo buen olor sube a Dios, cuyo buen olor sube a Dios, cuyo buen olor sube a Dios, sube a Dios, sube a Dios, sube a Dios. Tengo en mi alma un avivamiento del poder de Dios. Tengo en mi alma un avivamiento del poder de Dios, del poder del Padre, del poder del Hijo, del poder del Santo Espíritu de Dios, del poder del Padre, del poder del Hijo, del poder del Santo Espíritu de Dios. Que se alabe, 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 que se alabe al Espíritu de Dios. Que se alabe, 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 que se alabe al Espíritu de Dios. Tengo en mi alma un avivamiento del poder de Dios. Tengo en mi alma un avivamiento del poder de Dios, del poder del Padre, del poder del Hijo, del poder del Santo Espíritu de Dios, del poder del Padre, del poder del Hijo, del poder del Santo Espíritu de Dios. Que se aplauda, 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 que se aplauda al Espíritu de Dios. Que se aplauda, 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 que se aplauda al Espíritu de Dios. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Padre, tu Hijo unigénito, nuestro mediador, sentado a tu derecha, vive para siempre, intercediendo por nosotros. Conceda acudir con confianza al trono de la gracia y así alcanzar tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque el Señor Jesús, Rey de la gloria, triunfador del pecado y de la muerte, ante la admiración de los ángeles, ascendió hoy a lo más alto de los cielos, como mediador entre Dios y los hombres, juez del mundo y Señor de los espíritus celestiales. No lo hizo para apartarse de la pequeñez de nuestra condición humana, sino para que los sigamos confiadamente como miembros suyos, al lugar donde nos precedió Él, cabeza y principio de todos nosotros. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría junto con los ángeles y los arcángeles que cantan un himno a tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, y llenos están el cielo y la tierra de tu santa gloria. Santo, 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 santo,
santo, santo, santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Bendito sea el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en el cielo. Santo es el Señor, bendito, hosana en el cielo. Santo, 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 santo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día glorioso en que Cristo ha sido constituido Señor del cielo y de la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos como Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes.
Demos el saludo de paz. Que la paz sea contigo. Cordero de Dios. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz, danos la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa. Por la palabra tuya hasta la presa de amor. Cuerpo de Cristo. Amén. Cuerpo de Cristo. A nuestros hermanos que no puedan comulgar sacramentalmente, le pedimos que se unan a nosotros en esta oración de la comunión espiritual. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Te abrazo como si yo hubieses venido. Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo guarde mi alma para la vida eterna. Amén. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre. El que viene a mí no tendrá sed. Nadie viene a mí mientras mi Padre no lo acepte. Yo le resucitaré. Yo le resucitaré. Yo le resucitaré en el día del
que yo daré. Es mi cuerpo, vida del mundo. El que coma de mi carne tendrá vida eterna. Tendrá vida eterna. Yo le resucitaré. Yo le resucitaré. Yo le resucitaré en el día de él. Yo soy la resurrección. Yo soy la vida. El que cree en mí, aunque muera, tendrá vida eterna. Tendrá vida eterna. Yo le resucitaré. Yo le resucitaré. Yo le resucitaré en el día de él. Yo le resucitaré. Yo le resucitaré. Yo le resucitaré en el día de él. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. En sus boletines hay unos cuantos anuncios que cubren junio, julio y agosto. En esta próxima semana, empezando el lunes al 7 de junio, tenemos la Semana del Hombre, el grupo de hombres en Cristo. Los temas, el lunes tenemos la Psicología del Hombre por el doctor Reinaldo Oquendo. El martes, Sexualidad del Hombre por Héctor Rojas. El miércoles, La Dignidad del Hombre por Eugenio Colón. El jueves, La Economía del Hombre por Jesús Fernando Aguilú. El viernes, La Espiritualidad del Hombre con el licenciado Jorge Escribano. Ahí el retiro el sábado 8 de junio de las 8 de la mañana a las 4 de la tarde. Tema, el hombre en la actualidad. El hombre en la escritura por el señor Pedro Rivera. El hombre en la vida de la iglesia por padre Tito Vázquez. El hombre y su vida de la oración por el doctor Iván Yadó. El hombre y su vida de apostolado por el señor Eduardo Silva. La donación son $10. Para más información con el señor José Gómez al 787-374-7118. Quiero compartir con ustedes que el escape romántico que está anunciado en el boletín
abrimos unos espacios adicionales, quedaban bien poquitos, pero abrimos unos espacios adicionales, así que si están interesados, el escape romántico es para los matrimonios. Y en la oficina está la ficha para que puedan llenar y puedan registrarse y a su vez reservar su espacio. Nos vamos del 1 al 4 de agosto con Padre Willy. Este es el tercer escape que hacemos y nos vamos para el Hotel Marriott en Aguadilla. Así que nos vamos de jueves a domingo, 4 días y 3 noches. Eso incluye desayuno, cena, impuestos, propinas, parking y las actividades que vamos a hacer durante ese fin de semana, $682 la pareja. Ahora mismo todavía lo pueden reservar, ese espacio adicional que abrimos, que quedan con $100, y entonces al 1 de julio tendrían que pagar la diferencia porque ya es en agosto, ya estamos bien cerquita de la fecha. Abrimos unos espacios adicionales, pueden compartir esta información con algunos matrimonios que a lo mejor no están hoy aquí, pero que ustedes conocen, por si les interesa que se vayan con nosotros, la pasamos divino. Es un fin de semana de mucha bendición para los matrimonios. No es un retiro, es un escape, como dice la palabra. Es para que el matrimonio se vaya y tenga su tiempo, su espacio de compartir juntos, de apapacharse, de comer, de meterse a la piscina, de ir a la playa. Hacemos diferentes actividades. Y entonces no incluye los almuerzos porque nosotros alquilamos una guagua y allá nos vamos todos juntos en esa guagua para las actividades que son durante el día. Que es, por ejemplo, vamos a la playa un día, al otro día pues a lo mejor nos vamos de chinchorreo. Esas actividades se va a hacer una reunión con todas las parejas para decirle finalmente cuáles fueron las actividades que se cuadraron. Entonces el sábado en la noche tenemos ya la tradicional noche romántica para los matrimonios, todos vestiditos de blanco, bien bonitos, tenemos música romántica, tenemos unas actividades, ¿verdad?, en ese tiempo. Y el domingo entonces clausuramos con misa y renovación de votos matrimoniales. Es un fin de semana espectacular para los matrimonios y a un precio increíble porque no es cualquier hotel, es un buen hotel. Yo vi la habitación, tiene todo lo que necesitamos para estar allí. Vamos a estar bien cómodos y vamos a tener unas personas que nos van a atender exclusivamente a nosotros porque nosotros somos un grupo. Así que vamos a tener todo en un salón privado para el grupo. Así que seguimos invitando a los matrimonios que están interesados. En el boletín está la información, pero en la oficina pueden pasar durante la semana y buscar la ficha, llenarla y luego entonces nosotros nos encargamos de comunicarnos con los que se registren. Así que continuamos invitándolos porque abrimos unos espacios adicionales. Se me quedó uno, perdón, que padre me va a regañar. Padre Willy me regaña y se me olvida importante, el homenaje a papá en la Sala Sinfónica en Bellas Artes. Yo sé que está en el boletín, pero quiero reforzar el anuncio porque eso también está bien cerca. Y los boletos los pueden adquirir en Bellas Artes o en Ticket Center y en la oficina. También en la oficina parroquial siempre traemos boletos, pero el 15 de junio tenemos el homenaje a papá, es el día antes del Día de los Padres, en la Sala Sinfónica y es tremendo espectáculo porque es el Festival de Tunas. Los últimos años hemos hecho un combo agrandado, tuna y zarzuela, así que vamos a tener el Festival de Tuna el 15 de junio en la Sala Sinfónica en Bellas Artes. Los boletos son bien módicos, creo que son $30 o $35, si no me equivoco. Y entonces vamos a tener ese festival con, creo que son 5 tunas y zarzuela. Vamos a tener zarzuelas también para papá, en homenaje a papá. 15 de junio en la Sala Sinfónica en Bellas Artes. El padre Willy me llamó esta tarde diciendo que insistiéramos en la Semana del Hombre. Yo creo que ya hubo la Semana de la Mujer, las mujeres respondieron, no nos quedemos atrás los hombres. Entonces, si nos sentimos cristianos, hay dos títulos en la vida que tenemos que estar siempre conscientes, que se nos dan, uno por nacer como humano, título de hombre, y otro título que es por nacer de las aguas bautismales, el título de cristiano. Y para vivir plenamente como cristianos tenemos que vivir plenamente como humanos. Y por eso es que tenemos que hacer todas estas actividades para comprender nuestra propia humanidad, que muchas veces no la entendemos.
Por eso les invito a que aprovechen estos días y no se pierdan esas charlas. Tienen que llegar. El registro es para el retiro, que es el sábado. Nosotros clausuramos la Semana del Hombre el sábado con un retiro. Para el retiro sí se tienen que registrar porque tenemos que tener el salón, ¿verdad?, apto para el grupo, a saber cuántas personas vienen. Pero para la Semana del Hombre no. Usted en la semana viene y participa de lo que vamos a tener en la Semana del Hombre. Eso no tiene ningún costo. Así que hay un donativo, pero es para el retiro, para poder cubrir los gastos asociados al retiro. Así que los esperamos a todos los hombres, compartan también esa información con hombres que no están aquí, que ustedes conocen, porque también va a ser una semana increíble. Y comenzamos mañana, Padre, porque la Asamblea de Hombres mañana tiene a cargo el almuerzo pastoral y nosotros somos los que vamos a servir el almuerzo. Así que vamos a estar en el kiosco, ¿verdad?, animando a todos esos hombres a que vengan a la Semana del Hombre y compartan con nosotros una semana que el Señor ha reservado para nosotros, para los hombres. Oremos. Los dones que hemos recibido de tu altar, Señor, enciendan en nuestros corazones el deseo de la patria celestial, para que siguiendo las huellas de nuestro Salvador, aspiremos a la meta donde Él nos precedió, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y la acompañe siempre. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Salgamos felices de nuestra celebración. Jesús, nuestro Maestro, nos impregna con su paz y con su amor. Asciende a los cielos, pero se queda con nosotros en el sagrario. Ojalá seamos capaces de transmitir a todo nuestro entorno la sublime doctrina de Jesús de Nazaret. Yo soy testigo del poder de Dios por el milagro que Él ha hecho en mí. Yo soy testigo del poder de Dios por el milagro que Él ha hecho en mí. Yo estaba ciego, mas ahora veo la luz divina del Señor Jesús. No, 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 nunca, nunca, nunca no abandono. Nunca, nunca la ha desamparado en la noche oscura y en el día de prueba. Jesucristo nunca me desamparará.